Shalom, muy buenas noches. Estamos nuevamente junto a ustedes para compartir una clase más, la segunda, que relacionada a la fiesta de Pesach. Tiene como título adicional un salto de conciencia y nos vamos a enfocar en en algunos secretos y vamos a ir revelando ciertas cosas que se dan en esta fiesta. Y para comenzar, quiero leer en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 12, verso 1, lo siguiente. Dice, Hachén le habló a Moisés o a Moshe y a Aarón en Egipto y les dijo, esta luna nueva será para ustedes cabeza de mes, el mes de Nisan. Será para ustedes el primero de los meses. Pesach se celebra cada vez en la renovación de cada año. Cuando nosotros hablamos de un año nuevo, en el mundo occidental, como lo conocemos nosotros, o donde vivimos nosotros, comienza desde el 1 de diciembre, perdón, desde el 1 de enero. Ahí comienza el año nuevo en el lado del occidente. Y antiguamente siempre los sabios o las personas de antaño nos decían que los primeros 12 días del mes teníamos que tener una energía positiva o incluso el clima nos iba a ir indicando cómo iba a ser el desarrollo de cada mes. Entonces el día 1 lo asociaban a enero, el día 2 lo asociaban a febrero, el día 3 lo asociaban a marzo, etc. Entonces, generalmente acá en Valdivia, donde vivimos nosotros, al sur de Chile, generalmente en enero siempre llueve. Y de ahí sacaron, la gente de antaño sacó una referencia de decir, ya, aquí en Valdivia llueve el día 6 7 de enero, o sea, en junio, julio va a llover. Y así es, aquí en julio llueve generalmente, en ese tipo de fiesta, en ese tipo de fechas llueve acá. Entonces, ¿qué pasa? Que el calendario lunar comienza el 1 de Nisan. Desde ahí en adelante, ya estamos en una etapa donde estamos viviendo el día cuarto, quinto no, el día sexto de Nisan, estamos en esa etapa. Entonces, en esta fecha hay una energía también, que los primeros 12 días de Nisan se ve la relación que nosotros vamos a tener en cada mes. Y eso corresponde, y de ahí sacaron este ejemplo los sabios. En los primeros 12 días del año nuevo lunar, que corresponde desde el 1 de Nisan, se ven reflejados los 12 meses del año. Por eso en cada día hay que hacer una reparación o hay que trabajar en una cierta energía, desde la energía de Aries, que corresponde a la energía de la adrenalina, del ego, de querer hacer cosas para beneficio propio. Esa energía hay que irla trabajando en el primer día y también durante el mes de Nisan. Después el día 2, que corresponde a Tauro, es un día de materialidad, donde la persona no quiere salir del estado estático, que de su zona de confort le cuesta moverse, se apega mucho a las cosas terrenales, y esa es la energía de Tauros que tenemos que tratar de superarla en el día 2. Después viene el día 3 y así sucesivamente. Hasta llegar al día 12 y tratar de tomar esta energía. Lo importante es que cada energía tomada, nosotros la tomemos como una semilla que nos va a dar durante el proceso de este año. Entonces, por eso que cuando comienza un Rosh Hodel, la cabeza de mes, ¿qué hacemos nosotros? Damos una clase para tomar esa energía disponible. En Rosh Hodel tomamos la energía del mes, lo que podemos beneficiarnos y aquellas cosas que nos pueden estancar. Entonces, ocupamos el inicio de cada mes para tomarlo como una semilla. Si tú quieres cosechar cilantro, vas a tener que sembrar cilantro. Entonces, después, ¿qué pasa? Que nosotros mismos decimos, ¿por qué estoy cosechando esta situación negativa? ¿Por qué estoy cosechando situaciones de tristeza? ¿Por qué estoy cosechando depresión o situaciones tristes en mi vida? Porque justo los primeros días de Rosh Hodel, de la cabeza del mes, tu comportamiento fue así y le diste una semilla
al periodo energético y después tú cosechas aquello que sembraste. En Nisan o en Nisan, que es el primer mes, tenemos la oportunidad de tomar esta energía y determinar cómo va a ser nuestro año. Este mes corresponde a una energía de liberación, de exaltación, de elevación de conciencia, de tomar nosotros el control de nuestras acciones, de ser protagonistas nosotros de todo lo que queremos hacer. Aquí nadie te va a limitarte de aquí en adelante. El único que te va a limitar va a ser usted y puedo ser yo. La única persona que tú tienes delante de ti en un espejo es la persona que te va a limitar. Te va a decirte tú no puedes, tú eres incapaz. Pero si tú cambias la forma de mirarte, la forma de verte y ver y sacar todo ese potencial que tienes dentro, este año puede ser un año de mucha bendición, de mucha exaltación, porque la energía que estamos tomando dentro de este mes nos va a dar el resultado que cada uno tiene. Vamos a sembrar elevación de conciencia. Vamos a sembrar capacidad de administrar. Vamos a sembrar alegría. Vamos a sembrar todo lo que usted quiera cosechar. Ahí usted que está ahí en el Zoom, piense lo que quiere este año y siembre eso. Una de las cosas que nos va a dar a nosotros un mayor resultado es sembrarnos en sabiduría. ¿Qué dice la Torá? Dice que ante todo adquiere sabiduría. Si nosotros tenemos la capacidad de adquirir conocimiento y sabiduría, vamos a poder enfrentar las situaciones adversas, negativas que la vida nos da. A veces las situaciones siempre están ahí. Es como siempre, como dice el dicho, uno puede ver la mitad del vaso vacío o otras personas ven la mitad del vaso lleno. Vamos a cambiar la forma de ver. A todas las cosas negativas podemos ver la oportunidad de sacarle provecho. Una lección de cada circunstancia. Y eso es lo que nos vamos a sembrar en este nuevo año, en el año lunar. Dice la Torá que cada 2 o 3 años el pueblo de Israel va cambiando este calendario. Mire, vamos a leer lo siguiente para entender por qué el calendario lunar cada 2 o 3 años tiene un mes adicional. En Deuteronomio dice lo siguiente, 16:1, cuida el mes de Nisan que caiga en primavera y entonces celebrarás Pesach en honor a Hachén tu Elohim. El calendario hebreo es básicamente un calendario lunar que corresponde a 29 y 30 días, a diferencia del calendario solar. El calendario solar tiene 30 y 31 días. Entonces, cuando la palabra le está diciendo aquí a Moshe y a Aarón, cuida de que el 14 de Nisan o el 1 de Nisan caiga siempre en primavera, vas a tener que modificar el calendario, cosa de que el 14 de Nisan caiga en primavera. Y como ellos van con 1 o 2 días menos que nosotros, que el calendario solar, tienen que acomodarlo para que caiga siempre el 14 de Nisan en primavera. Es increíble que Dios se fija en cada detalle con lo que le dio la liberación al pueblo de Israel. La fiesta de Pesach relata la liberación del pueblo de Israel, tanto física como mental, como una elevación también de conciencia. Y es increíble que hasta el mínimo detalle Dios lo tomó en cuenta, que hizo que el pueblo de Israel no saliera en invierno para que no murieran de frío en el desierto, tampoco en verano para que se hacen de calor, sino que en primavera. Una persona que viene saliendo de una esclavitud, de un encierro, de una estrechez, como lo fue el pueblo de Israel que estaba en Egipto, Dios le da la oportunidad ahora de que salga en un periodo donde pueda haber fructificación. Una de las grandes señales de fructificación es en primavera. Nosotros, acá en Valdivia, en el sur de Chile, nosotros tenemos la oportunidad de ver las 4 estaciones del año. Y realmente se manifiestan literal. En verano hace mucha calor acá. Después del verano viene el otoño y las hojas empiezan a caer y nosotros podemos ver eso. Después del otoño viene el invierno. Y el invierno es muy helado, muy frío.
muy, pero muy fríamente acá. Llueve mucho, incluso llega a nevar acá en Valdivia, acá en el sur de Chile. Y en primavera se manifiesta de una forma maravillosa, como los árboles comienzan a dar su polen, como sus florecitas blancas, y es maravillosa ver la naturaleza en primavera. Primavera también habla de una fructificación, de que es un tiempo de fructificarse, de multiplicarse, de empezar a sembrar, de empezar a hacer cosas productivas. Entonces Dios también se encarga de que el pueblo de Israel saliera en esta fecha. Y le dice al pueblo de Israel, le dice a Moshe, guarden de que esta fiesta siempre se dé el 14 de Nisan, en primavera. ¿Ok? Ahora vamos a ir avanzando. En Levítico 23:5, o Baikra, es la mejor traducción de este libro, Baikra 23:5 dice, el día 14 del primer mes, o sea, el 14 del mes hebreo de Nisan, a la tarde, dice, tiene lugar la ofrenda de Pesach y consagrada a Hashem. El verso 6 dice, y el día 15 de dicho mes es la fiesta de la Matzot, la fiesta de Pesach, en honor a Hashem. 7 días deberán comer Matzot, que es pan sin leudar. ¿Ya? Ahora vamos a ver que Pesach y las fiestas de los panes sin levadura son dos fiestas que van de la mano. Primero la víspera, se llama Pesach, donde nosotros vamos a hacer el ceder, nuestra comida, y de ahí en adelante comenzamos también con los 7 días de comer matzot, pan sin levadura. Vamos a ir viendo más después en la clase que vamos a dar el día jueves, cómo a esta fiesta se le llamaba en otro lado la fiesta de la Pascua. Es conocida como la fiesta de la Pascua por los panes sin levadura. Y también hemos conocido en esta fiesta que tiene los nombres que le dimos en la clase anterior. Pesach habla de saltear, que fue lo que enseñamos en la clase pasada. ¿Y qué es lo que es saltear? Que fue cuando el pueblo de Israel tomó el carnero, lo degolló y con la sangre la colocó en los dinteles de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pasó, salteó las casas que estaban marcadas con la sangre. Y en esa casa la muerte no se llevó a los primogénitos, pero sin embargo toda casa que no estaba marcada con la sangre, vino juicio sobre los primogénitos. Por eso también a esa fiesta se le llama saltear en Cábala o en Torá. También habla de dar un salto cósmico, un salto de elevación. Es la oportunidad que tenemos nosotros de dar un salto de conciencia. No solamente que la muerte o las maldiciones caigan sobre ti, sino que es la oportunidad de dar un salto de elevación. Si en este momento hemos alcanzado un grado de elevación, imagínate lo que podemos llegar a obtener cuando celebremos Pesach. Nuestro nivel de conciencia se va a elevar. Nuestro nivel de ver las situaciones, las cosas, va a crecer cada vez más, porque esa es la energía que tiene Pesach. Ahora, voy a dar otros nombres o otras tipificaciones de esta fiesta que no di la clase pasada. Una de las connotaciones que tiene esta fiesta, y yo quiero que me pongan atención porque lo que voy a empezar a soltar de aquí en adelante tiene mucho sol y mucha sabiduría. A esta fiesta se le llama el reseteo cósmico. ¿Ya? Voy a enseñar eso. Hay fiestas en la Torah, como la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Purim. Hay fiestas que la persona va a acceder a obtener este beneficio si sabe la kavanot de aquella fiesta. Me voy a dar a entender. Por ejemplo, en la fiesta de Rosh Hashanah hay un portal cósmico para hacer milagros, para ver a nuestro Dios como Padre y acercarnos delante de Él con esta intención, con esta sabiduría, sabiendo que nosotros somos hijos y Él es nuestro Padre y nos puede conceder
muchas peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ahí se enseña la forma en cómo pedir, cómo dar gracias por las cosas. Y hay un portal de milagros en esa fiesta que se llama Rosh Hashanah. Nosotros, con mi familia, mi esposa, nosotros ocupamos esa fiesta para darle gracias a nuestro Creador por algo que necesitábamos. Materialmente no lo teníamos, pero nosotros dimos gracias por aquello y se materializó. Ocupamos la energía que había en esa fiesta y materializamos lo que nosotros queremos. En Yom Kippur también hay una fiesta y la intención de esa fiesta es el perdón de pecado. Y eso sale en la Escritura. Entonces, cada fiesta tiene una intención y tenemos que conocer esa intención para agarrar el beneficio cósmico, para agarrar lo que me está entregando el universo. Si yo no sé lo que me va a entregar el universo, yo me pierdo el beneficio. Yo me pierdo de obtener lo que el universo me va a dar. ¿Ok? Entonces es importante que cada fiesta sepamos para qué sirve. Ese paquete energético, ¿para qué me va a servir? Y siempre va a estar disponible cada cierto tiempo. Como lo dije anteriormente, Moabín, las fiestas del Eterno, que son estaciones donde tenemos encuentros con el Creador. ¿Ya? Pero en Pesach, los sabios codificaron algo. Y esto quiero que ustedes me pongan atención. Los sabios codificaron lo siguiente, que en Pesach hay un reseteo. Esta fiesta, aunque usted no lo sepa, no sepa el secreto, no sepa el sol, no sepa la intención, la cabanot, esta fiesta igual a usted lo va a beneficiar. Y a las personas que no están en esta clase, que viven en otros lugares y que jamás van a estudiar la Torá, esta fiesta también a ellos le va a producir el mismo paquete energético, que es el reseteo espiritual. En ese día quedamos todos emparejados. La persona que tiene mayor elevación y la persona que tiene menos elevación. Llegamos a esta fiesta de Pesach y el universo no se equilibra. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Por qué nosotros recibimos el mismo beneficio de alguien que no conoce la Torá, de alguien que no conoce la Cábala, de alguien que no conoce la conexión con el Creador? ¿Será esto justo o injusto? ¿Podemos hacernos esa pregunta? Es obvio. Ahora, aquí está la respuesta. El tema es que desde que estamos emparejados, de ahí en adelante, vamos a marcar la diferencia. Como las personas que no tienen conciencia, no tienen elevación y no tienen conocimiento de Torá, desde el momento que están emparejados, en vez de subir de nivel y de caminar, ¿sabe lo que van a hacer estas personas? Van a seguir descendiendo. El universo le da la oportunidad a ellos de hacerle un reseteo. Pero ellos, como no tienen conocimiento, comienzan a descender. Y nosotros que tenemos elevación, tenemos grados de sabiduría, tenemos grados de conexión con el Creador, ¿sabe lo que tenemos? La oportunidad de construir en cimientos sólidos. Entonces llegamos a estar en cero, llegamos a estar en el mismo punto de partida y en vez de ir hacia abajo, nuestra forma de construir es mejor que la que tuvimos el año pasado. Y eso lo codificaron los sabios. En Pesach hay un reseteo cósmico. Este beneficio nos va a alcanzar a todos. Hay un portal de libertad, hay un portal de adquirir esta sabiduría, de adquirir esta elevación de conciencia y dar un salto mayor de entendimiento, de sabiduría, de conexión en todos los ámbitos y en todas las áreas. Es como cuando una vez, alguien colocó este dicho y se hizo muy famoso, que los fracasos son la oportunidad de empezar más inteligentemente. Un fracaso, hay mucha gente que dice, oh, si hay que empezar de cero, se empieza de cero. Pero nunca se empieza de cero, porque uno empieza desde la experiencia. Si yo no aprendí nada con el problema, con la situación que yo tuve, voy a volver a quedar repitiendo. Voy a volver a pasar la misma situación una vez más. Mientras yo no aprenda el mensaje que me está dando la situación,
voy a seguir en el mismo círculo de fracaso, de estancamiento, de pobreza, de mentalidad. Voy a querer emprender un negocio, voy a querer emprender algo y no puedo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no puedo salir de la zona de confort. En PESAC tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, pero ahora de la forma inteligente. Toda la sabiduría que hemos transmitido, todos los conocimientos que hemos estado dando, Shabbat, las clases de física cuántica, de ley de atracción, todo lo que hemos dado, las parachot que hemos dado, todo eso es el cimiento que tú tienes ahora para comenzar a construir en el momento que el universo te dé el reseteo. Entonces llegamos al punto de partida con muchas ganas de comenzar, con muchas ganas de hacer aquello que por años no pudimos lograr. Es una buena noticia. Ahora, ¿qué también nos enseña PESAC? Como les dije, es el reseteo cósmico que hay. También se dice que en PESAC nosotros volvemos a obtener un nivel de inteligencia que se perdió con el pecado original. Adán, cuando fue creado con un Q, con un coeficiente intelectual. Dicen los sabios, los que llegaron a estudiar el tema del cerebro y de la inteligencia que tenía Adán de acuerdo al potencial que él cargaba. Recordemos que Adán, dice el Zohar, la Cábala, que él podía mirar y con su propia visión, él podía ver los universos, ver todo el planeta y todo lo que sucedía. Él era un ser extraordinario, con un coeficiente intelectual de 2000. El promedio de una persona es de 80 a 100. Los sabios como Einstein llegaron a obtener 160. ¿Ok? Entonces, cuando Adán peca, Adán cae de esa frecuencia, de esa sabiduría, pierde el coeficiente intelectual que él tenía. Y por pecar Adán, ese intelecto hoy nos afecta a todos nosotros. Por eso hay personas que les cuesta salir adelante, fallan en alguna área. Todos cargamos cierta fragmentación del pecado de Adán. A algunos les cuesta una área, a otros les cuesta otra, y así nos pasamos la vida, siempre tratando de rectificar el pecado original y también nuestro propio desequilibrio. Cada cual sabe cuál es el desequilibrio que les cuesta. ¿Para qué vamos a entrar en esos detalles? Pero nosotros venimos a este plano físico cargando un signo zodiacal que prácticamente nos identifica también para poder rectificar. Nuestro signo revela mucho de nuestro carácter y también del potencial que podemos llegar a obtener si podemos rectificar aquellos fragmentos que se perdieron. En Pesach, dicen los sabios, que podemos llegar a obtener chispa de aquel intelecto. En Pesach podemos llegar a recuperar aquellos intelectos que Adán perdió. Es un reseteo cósmico que nos deja en un nivel de elevación superior. Veamos y obtengamos eso cuando celebremos Pesach. Vamos a adquirir mayor elevación. Vamos a adquirir mayor sabiduría, mayor conocimiento. Vamos a elevarnos sobre situaciones cósmicas. Vamos a elevarnos a la misma dimensión que Adán tenía antes de pecar. Esa dimensión celestial, esa dimensión de sabiduría infinita, de saber las cosas, de comprender, de tener gobierno sobre el mundo. Dios lo creó y le dijo, gobierna esta tierra, multiplica esta tierra, fructifícala. Nosotros en Pesach podemos llegar a recuperar ciertos niveles de gobierno. Aquello que Adán perdió lo podemos recuperar. También en Pesach existe la máxima manifestación de poder que el Creador puede darle al hombre. Cuando vemos nosotros la historia de la salida de Egipto, desde que Dios, Hachén, comienza a usar a Moisés, se empiezan a revelarse y a manifestarse ciertos tipos de milagros, desde convertir el río Nilo en sangre, después las plagas de rana, los piojos, la angosta, la oscuridad,
las 10 plagas empezaron a reflejar el poder de Hachén, el poder de Dios. No se muestra en ninguna parte más de la Torá mayor magnificencia de milagro que en la salida de Egipto. Si nosotros hasta este día hemos visto milagros, si nosotros hasta este día hemos visto a Dios bendecirnos y nosotros atribuimos la intervención de Dios en cada situación que nosotros pasamos, por dar un ejemplo, a veces estamos pasando una situación económica mala y a veces, de un día para otro, tenemos un golpe de suerte, que prácticamente no es un golpe de suerte, sino que es Dios bendiciéndonos. Y nosotros decimos, pasó un milagro. A veces pasan situaciones donde te ves en estrechez, te ves apretado en alguna área y de la noche a la mañana hubo una intervención divina. De hecho, los milagros, eso quiere decir intervención divina, algo sobrenatural, algo que no está en este plano físico, y a veces sabemos que ciertas situaciones se dan desde un plano espiritual. Si nosotros hemos visto ese tipo de intervención divina en nuestras vidas, imagínese lo que podemos llegar a alcanzar en pesas. Imagínese el potencial de intervención que Dios nos ha dado. Si hemos visto la mano de Dios obrando, operando a favor de nosotros, lo que se viene va a ser 4, 5, 10, 20, hasta 100 veces mejor de lo que ya hemos alcanzado, de lo que ya hemos experimentado. Eso es para que vea el poder que tiene esta fiesta. De hecho, es una de las fiestas más poderosas y más importantes que beneficia al mundo entero. De verdad. Así que yo los invito a que no se pierdan las clases que vienen. ¿Por qué? Porque vamos a ir revelando muchos secretos y vamos a ir almacenando conocimiento para ponerlo en práctica. Vamos a ir almacenando sabiduría para que nuestro caminar aquí en la tierra sea cada vez mejor, que nuestra experiencia humanos aquí sea de la mejor forma. No vengamos a vivir y a pasar hambre y a sufrir. No, no venimos a eso. No venimos a estar todo el tiempo en Egipto. Venimos a salir de ahí y salir en bendición. Nos espera un tiempo de primavera, un tiempo donde si por años tú no has dado fruto, si por años te has sentido estéril, si por años tú has dicho, no sé qué hacer, me siento que estoy paralizado, que todo lo que hago se me cae, todo lo que hago fracaso, si tú has sentido que por años has vivido de esa forma, empieza a creer lo que te estoy diciendo. Vas a salir emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, desde el 14 de Pesach en adelante, con una elevación de conciencia. Y lo que te espera es un tiempo de primavera. Es un tiempo de fructificación, donde vas a empezar a ver que todo lo que haces se empieza a materializar. Que todo lo que haces se va a empezar a ver. Vas a ver cómo las flores, como tus proyectos, como tus negocios van a empezar a florecer. ¿Sabes por qué? Porque estás tomando esta energía con la sabiduría, con la cabanot, con la conciencia correcta. Así que yo los invito a que sigan estudiando este tema, que se gocen de lo que Dios le está dando a cada uno de ustedes. Vamos a seguir. Bueno, la Torá, en muchas de las partes de la Torá, dice lo siguiente. Sobre todo en Éxodo, dice más de 50 veces, acuérdate cuando te saqué de Egipto. Esa palabra sale más de 50 veces en la Torá. Dios diciéndole al pueblo de Israel, acuérdate cuando te saqué de Egipto. Y le da el mandamiento 1, el mandamiento 2, y por cada mandamiento le dice, acuérdate que te saqué de Egipto. Ahora, ¿cuál es la intención de Hachén? Recordarle al hombre que lo sacó de Egipto. Imagínate que tú hagas el bien a una persona, tú le enseñes a una persona y todo el tiempo tú le estés diciendo, acuérdate que tú eras ignorante, acuérdate cuando tú no valías nada. ¿Será esa la intención del Creador? ¿Repetirle cada vez la miseria al pueblo de Israel? ¿Recordarle su estado crítico en el cual vivían? ¿Hacerlo vivir miserable? Déjeme decirle que no era esa la intención. La intención no es sacarle en cara, no es enrostrarle al pueblo de Israel que Dios lo había sacado de un lugar donde no valía nada.
No, lo que Dios quería hacer. Por eso le recuerda cada vez en la Torá, acuérdate que yo te saqué de Egipto para que vivan de acuerdo a la conciencia que habían alcanzado. No te olvides que tienes una conciencia elevada. No te olvides que eres capaz de conquistar tus ídolos, de conquistar tus enemigos. No te olvides que eres capaz de dar un salto de esclavitud a un salto de libertad. Por eso el Creador cada vez le decía al pueblo de Israel, acuérdate cuando yo te saqué de Egipto, no te olvides la capacidad que tienes, no te olvides del potencial que tú cargas, no te olvides de aquello. Hoy Dios te está diciendo a ti que me estás viendo ahí, no te olvides cuando Dios te sacó de Egipto. Dios no te sacó de ahí para que vivas con una mentalidad de esclava. Dios te sacó de ahí para que vivas en la condición que Él te puso. Te puso en una condición, en una situación de libertad, en una dimensión de prosperidad. El pueblo de Israel salió de Egipto con las manos llenas de oro, esperando un maravilloso clima de fructificación. Desde ahí Dios te sacó. Entonces, si hoy Dios tuviera que darnos un mensaje a nosotros, nos diría, acuérdate cuando te saqué de Egipto. ¿Te acuerdas cuando estabas en el mundo? ¿Te acuerdas cuando estabas en una depresión? ¿Te acuerdas cuando estabas en yugo desigual, cuando estabas haciendo negocios incorrectos y creías tú que nadie te iba a liberar de ahí? Bueno, Dios te sacó de ahí. ¿Y sabes para qué Dios te sacó? Para que ahora vivas en la dimensión espiritual en la que Él te puso. Tú no estás para vivir en esclavitud. Usted no está para vivir con una mentalidad y una frecuencia baja. Saca de tu lenguaje el yo no puedo, el yo no soy capaz. Saca de tu lenguaje es que así soy yo, es que yo así crecí, así nací. Saca de tu vida ese lenguaje. ¿Por qué? Porque Dios te está recordando que de ahí Dios te sacó. Tú eres todo aquello que tú decides ser. Ahora, yo le doy un tiempo de reflexión ahí que usted que me está viendo y diga, ¿qué es lo que quiere este año? ¿Qué es lo que quieren 2 años más? ¿Lo que quieren 3 años más? Déjeme darle una buena noticia. Aquello que usted desea, usted tiene el potencial y la capacidad de lograrlo. Primero, porque Dios ya lo sacó de un estado donde usted estaba esclavo, estaba en estrechez. Ahora tiene amplia libertad. Y ahora teniendo esa amplia libertad, Hachén está a su lado para ayudarte a cumplir aquel propósito. ¿Qué dice la Escritura? Dice que por el camino que el hombre desea ir, será conducido. Si usted quiere ir por un camino de escasez, solito se le van a presentar los caminos para que viva ahí. Si usted se levanta con un ambiente triste y quiere vivir así en depresión, el universo le va a ponerle situaciones para que viva en ese estado depresivo. Pero si yo me decido a vivir en bendición, si yo me decido a vivir en excelencia, si yo me decido a vivir en prosperidad, en victoria, el universo me va a ponerme las herramientas, las personas adecuadas y en el camino correcto para yo tener todo aquello que me he decidido obtener. Acuérdate cuando te saqué de Egipto. Otra cosa que dicen los cabalistas con respecto a la fiesta de Pesach, que la connotación principal también es vencer el faraón que tenemos. Ese ego que toda persona carga. Hay un faraón dentro de nosotros que es el ego. Y el ego lo podemos tipificar de muchas formas. Gente que son prepotentes, orgullosas, arrogantes, pero más que todas esas definiciones de ego, que a lo mejor ni lo son, generalmente el mayor ego que el hombre tiene es siempre el deseo de recibir, de querer más, de no conformarse con lo que ya tiene. Todo hombre, toda mujer quiere más. Siempre va a querer algo más. No se conforma. Tú te estás comprando hoy un teléfono y ya estás pensando que cuando cambies ese teléfono vas a querer uno mejor el que ya tienes. Hay algo en nuestra naturaleza, el deseo de querer más. Ahora, no es que Dios no quiera bendecirte. Dios tiene toda la intención de bendecirte.
El tema es cuál es el medio que yo tengo para querer más. A veces el deseo de querer más es la presunción, presumirle a mi vecino que tengo algo mejor que él, manifestar algo que yo no soy, o simplemente querer algo a costa de ofender o de dañar a otro. Ese deseo jamás va a traer bendición, porque dice la escritura, dice que la bendición de Dios no añade de tristeza. Quizás para nosotros nos trae alegría, pero si eso le está trayendo tristeza a otra persona, eso no proviene del universo. Entonces el deseo que nosotros tenemos que vencer es el deseo de querer recibir. Ese es el ego, ese es el faraón que cada uno carga. Yo quiero más, no me conformo con esto, quiero otra cosa más. Siempre el hombre quiere más. Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer en esta fiesta. Y, como les decía, y para vencer ese ego, ¿qué hace Dios? Comienza desde antes ya a manifestar su poder, dándote señales de que hay una liberación disponible. Dios comienza a matar cada ídolo de Egipto con cada plaga. Cada plaga que Dios manda al pueblo de Egipto fue para atacar un ídolo que el pueblo de Israel tenía, desde el Nilo hasta la muerte de los primogénitos. Todo lo tenemos que ver en sentido sobre. Más adelante voy a compartir una clase sobre quién realmente es Dios, para que no pensemos que el Dios de la Biblia es un Dios cruel y sanguinario, porque vemos un Dios que manda a matar niños, que manda a matar mujeres, no deje a nadie en vivo, pero que realmente está representando la Torá con aquello. Si nosotros entendemos la escritura de forma literal, quizás nunca vamos a estar de acuerdo con ese tipo de Dios, pero todo esto refleja algo en el alma, algo espiritual. La Torá es una encrucijada en donde Dios nos muestra el caminar del alma. Y estas cosas hablan de los portales energéticos, de la vida del alma, cómo recibir todo lo que nosotros en algún momento tuvimos. Nosotros sabemos que somos almas que estamos viviendo dentro de un cuerpo. Ese cuerpo es Egipto. Nuestra alma es Israel, que necesita ser libre. Y el faraón es el ego de la persona. Todo calza con el tema espiritual. Literal, no lo vamos a entender, nos vamos a romper la cabeza tratando de explicar o comprender a un Dios sanguinario. Y no es así. Entonces, cada ídolo tiene que ser sacrificado. Y Dios manda 10 plagas para liberar al pueblo de Israel de aquella situación de esclavitud. ¿Qué pasa? Que por cada plaga que Dios enviaba, el faraón, ¿qué hacía? Se endurecía. Le cargaba al hombre, al pueblo de Israel, mayor trabajo. Y eso lo vemos en la escritura literal también ahí. Entonces, todo también revela una sabiduría y algo también que nos quiere enseñar. Cada situación que pasa ahí, una coma, una yud, como dice la Torá, que ni una yud, ni una letra, ni una tilde va a escaparse de la sabiduría de Dios, sino que todo eso nos entrega a nosotros un mensaje. ¿Se acuerdan en la parashá del día sábado? Vaikra. Tiene dos ales, pero la última es una ales pequeña. Y esa ales pequeñita es la única que se refleja en la Torá. Pero esa ales pequeña tiene un significado. O sea, todo lo que vemos en la Torá tiene un significado espiritual. Entonces, por cada plaga que había, ¿qué pasaba? El faraón, ¿qué hacía? Se endurecía y mandaba al pueblo de Israel y le doblegaba el trabajo. Y muchas veces nos ocurre a nosotros la misma situación. A veces vemos una manifestación del Creador y al otro día vemos como el faraón, como Egipto, se levanta en contra de nosotros. Y cada vez pasan esas mismas situaciones. Y si nosotros no tenemos la conciencia de observar espiritualmente aquellas situaciones, nos vamos a frustrar. Y el faraón gana la batalla. El faraón te pudo doblegar. ¿Por qué? Porque el faraón sabe cómo complacer los deseos de la carne, sabe cómo mantenerte esclavo y abajo de sus pies. Sin embargo, si nosotros nos mantenemos en fe,
nos mantenemos en emuná, nos mantenemos en confianza, vamos a ver que cada plaga es la manifestación del Creador, porque en algún momento nuestra liberación está en camino. Les costó al pueblo de Israel 10 plagas para salir de la esclavitud. Y a veces nosotros la segunda o la tercera cosa o situación negativa, ya preferimos quedarnos donde estábamos. Mucha gente dice, y para esto conocí yo la espiritualidad, y para esto vine a una iglesia, y para esto estoy orando. ¿Cuánta gente dice, desde el momento que empecé a orar, vi que todo se me vino encima? Desde el momento en que empecé a buscar al Creador, empecé a tener más problemas en el trabajo, empecé a tener más problemas con el vecino, con los familiares, y mucha gente le atribuye las situaciones a Dios y le dice, y para esto mejor me quedo en el mundo, porque en el mundo no tenía estos problemas. Claro, porque estás familiarizado con el faraón, estás familiarizado con un sistema que te tiene ahí esclavo y tú no te das cuenta. Entonces, cuando tú empiezas a buscar al Creador a través de la oración, de la meditación, de la adoración, del estudio de la Torá, obviamente el faraón se va a incomodar. Obviamente Egipto se va a incomodar. ¿Por qué? Porque le estás causando un daño al sistema que él maneja. Un sistema donde él se beneficia. En la clase anterior yo dije que el faraón se beneficiaba de las habilidades, de los dones, de las gracias que el pueblo de Israel tenía. Entonces, cuando yo quiero salirme de esa situación, ¿qué pasa? Al faraón no le va a gustar. Y quizás se va a manifestar con problemas familiares, con situaciones negativas, pero hay que mantenernos en fe, hay que mantenernos firmes, porque esto está hablando de que hay una chispa que se está comenzando a encender y en algún momento mi liberación va a ser completa. A mí me ha pasado que cuando he tenido que hacer algunos trabajos, eh, veo que no me sale a la primera o me cierran las puertas en alguna situación y yo digo, esto no me frena, sino que esto solamente me está diciendo que algo viene, que algo bueno viene. Mi forma de ver las cosas siempre es positiva, porque yo estudio Torah, estudio espiritualidad y yo tengo que jalar aquello que anhelo, que yo deseo. Cuando nosotros en Rosh Hashanah empezamos a orar para que Dios nos bendiga con un hogar más amplio que el que teníamos, porque donde estábamos, claro, yo vivía solito, tenía mi espacio, y vino mi familia de Colombia y se nos hizo estrecho. Entonces empezamos a pedirle al Creador un espacio donde poder recibir nuestra familia, donde poder hacer nuestras transmisiones, poder también tener un espacio para la música, y eso lo queríamos. Y en Rosh Hashanah pusimos esa intención. En Rosh Hashanah es una fiesta para conectar con los milagros. Y oramos y pusimos esa intención. Pasó el tiempo y donde estábamos, ya incluso donde estábamos, la señora nos estaba pidiendo también el lugar donde nosotros estábamos arrendando, porque ya éramos 4 personas y el lugar era como para 2, 3 personas. Y le dijimos que antes de diciembre nos íbamos a retirar de ahí. Empezamos a ver arriendos y en uno de esos salió un arriendo bien bonito, pero en un lugar muy alejado. Le dije a mi esposa, este no es el arriendo que nosotros queremos. Aunque era muy lindo, pero no es. No nos fuimos frustrados, sino que dijimos, esto está hablando de que algo bueno viene. Vimos otro arriendo, eh, un lugar muy amplio, ese lo queríamos. Y el caballero estuvo a punto de darnos el arriendo cuando la señora le dijo, ¿sabe qué? Déjeme más tiempo acá y no obtuvimos ese arriendo. Y yo le dije a mi esposa, no te preocupes porque algo bueno viene. Se está abriendo un camino, ¿no lo estás viendo? Algo bueno viene. Y un día domingo en la noche, estábamos mirando una película cuando veo el celular y hay una publicación. La señora publica, fui el primero en responderle y yo que le respondo y a los 5 minutos ya habían como 100 personas que le habían comentado la publicación a esta persona. Y la señora dijo, primero se la voy a guardársela a la primera persona que nos comentó. Fuimos a hablar con ella y no tuvo la necesidad
de hacer tratos o entrevistas a las demás personas. Cerramos el trato y hoy día estamos en ese hogar. ¿Por qué? Porque empezamos a ver señales. Entonces, cuando tú veas que estás haciendo algo para el Creador y quieres emprender un negocio, quieres emprender algún oficio o adquirir algo, quizás las puertas se te cierren, porque el faraón no quiere que tú amplíes tu vasija, no amplíes tu zona de confort, que tú salgas de ahí, que tú amplíes tu capacidad. El faraón no quiere. ¿Qué significa Egipto? Misraín, estrechez. Y esa es la intención, tenerte ahí estrecho, apretado en todas las dimensiones, tanto intelectual, emocional, espiritual o física. Entonces, cuando tú quieres expandirte, viene el faraón y te aprieta. Pero cuando te empieza a apretar, di, esto es una señal de que algo bueno viene, de que algo excelente se aproxima. Eso es. ¿Ok? Ahora, por eso, desde que nosotros comenzamos el ceder de pesar, desde que vemos nosotros las señales hasta cada elemento de la comida del ceder de pesa, todo habla de la victoria que nosotros tenemos sobre el faraón, sobre el ego, sobre Egipto. Hay un verso, aquí dice en Éxodo 12:3, dice lo siguiente. Hachén le dice a Moshe y a Aarón, transmítanles a toda la congregación de Israel y díganle que el día 10 de este mes cada uno tomará un cordero y un cabrito o un cabrito por clan familiar. Deberán matarlo hasta el día 14 de este mes de Nisan. Cuando lo degüelle, toda la congregación de Israel a la tarde, dice, luego tomarán la sangre del animal y lo pondrán en los dos marcos de la puerta exterior y en el dintel de la casa. Y en aquella misma noche comerán la carne asada al fuego con matzot, pan ácimo sin levadura, y hierbas amargas las comerán, que simbolizan la amargura de la esclavitud. El verso 14 dice, y el día de la salida de Egipto, o sea, el día posterior a la ofrenda de Pesach, será para recuerdo de ustedes, y lo van a celebrar como fiesta Hachén en todas las generaciones, y es un decreto eterno que ustedes deberán celebrar. Es un decreto eterno. Ok. Todo lo que nosotros estamos viendo es nada más y nada menos la victoria que nosotros tenemos sobre Egipto, sobre ese lugar de estrechez, sobre esa mentalidad baja, esa frecuencia pequeña que cada uno tiene. Y cada elemento nos revela a nosotros la victoria que nosotros tenemos sobre estas dimensiones que nos tienen apretados. Todos tenemos que pensar que estuvimos en algún lugar de estrechez. Nosotros no estamos celebrando la salida literal del pueblo de Israel. No fuimos azotados, no estuvimos físicamente hace 3.500 años allá, pero sin embargo espiritualmente en alguna área hemos estado estrechos. Entonces el ceder de pesa y lo que enseña la Torá es que tenemos que venir a este ceder, a esta fiesta con esa intención, reconociendo que en algún momento también nosotros estuvimos ahí en Misraín, estrechos, y de ahí Dios nos sacó. Ahora, algo importante, que en el mes de Nisan dice que el día 10 tú tienes que sacar un cordero para poderlo degollar y con esa sangre colocarle en los marcos y en el dintel. El cordero representa la máxima tipificación de la idolatría que tenía el pueblo de Egipto. El cordero representa el ego en su máxima expresión. Este animal tiene una característica, que cuando se alimenta no deja que otros se sacien o se alimenten. Han hecho estudios que han puesto dos corderos y el primero que come su alimento no deja que el otro coma. Y eso representa el deseo de querer recibir, ese deseo. Por eso en Nisan, en el mes de Aries, está tipificado por un cordero, que es la máxima expresión del ego. ¿Qué hacemos nosotros
tomamos ese carnero, tomamos la representación del ego y lo degollamos, representando que ese animal está tipificado en cada uno de nosotros. Ese ego que tenemos nosotros lo matamos. Y la sangre puesta en los dinteles es la que nos va a dar a nosotros que las maldiciones, que la muerte o lo que tenga que venir negativo nos pase por alto. ¿Ya? Entonces es importante entender eso, lo que significa el cordero, el carnero. ¿Ya? Aquí tengo otro dato. Por eso, en el 14 de Nisan es el día donde la luna está llena, donde hay la máxima potencia energética del carnero, donde está la máxima potencia. Por eso Dios manda al pueblo de Israel a matar este carnero justo cuando estaba en su apogeo de idolatría. Ahora, ojo con esto, porque esto lo escuché y me encantó. El carnero o el cordero no representa humildad, no representa compasión, como lo enseña la iglesia tradicional. Voy a dar esa clase el día jueves, no se la pierda. ¿Por qué a Jesús se le llama el Cordero de Dios? ¿Y por qué en esta fiesta se celebra la Santa Cena? De acuerdo a la Cábala, ¿qué nos enseña? Que el carnero no representa humildad, representa ego. Y lo que nosotros tenemos que matar y degollar es el ego que representa este animal en nosotros. ¿Ok? Y entonces, por eso, en esta fiesta se ocupa el pan sin levadura. Aquí en Éxodo 12, verso 15 dice, 7 días comerán matzot, pan sin levadura. Pero desde la víspera de la festividad deberán ya quitar la levadura de sus casas. Quienes comiesen Hamet, entre el primer día y el séptimo día, su alma será cercenada de Israel. Y Hamet alude a todos los productos leudados o fermentos. El verso 17 de Éxodo 12 dice, cuiden la matzot, que no fermente, porque en este mismo día yo los saqué a todos ustedes de la tierra de Egipto. Cuiden ese día en todas sus generaciones, es un decreto eterno. Dice, y en el primer mes, o sea, el mes de Nisan, el 14 del mes, al anochecer, deberán comer matzot, pan sin levadura, hasta el día 21. ¿Qué es el Hamed? El Hamed representa el pecado. El Hamed representa todo aquello que leuda. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que un poquito de levadura tiene el potencial de inflar toda la masa. Y ese poquito de levadura puede ser un mal pensamiento, un mal deseo que uno le tiene a otra persona. Y ese pensamiento tiene el poder de inflarse. El pecado no nace de la noche a la mañana. La desconexión no nace de la noche a la mañana con el Creador, sino que todo comienza con un pequeño pensamiento. El deseo de hacerle el mal, el deseo de pecar, etc. Todo comienza ahí. Y si ese pensamiento yo no lo traigo, como dice la Escritura, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a la Torá, ¿qué va a pasar? Si yo no pesco ese mal pensamiento y lo degollo, mire, cualquier pensamiento es una tipificación, un pensamiento malo, un pensamiento negativo, representa un animal, representa un ídolo, representa una desconexión, representa levadura, Hamed. Y cuando ese pensamiento nosotros lo tengamos, hay que degollarlo. Ese animal hay que matarlo. ¿Y cómo lo matamos? Vengo a la presencia del Creador, me postro y le digo, te entrego este mal pensamiento, lo sacrifico aquí delante de tu altar. Hoy no está el templo, hoy no está el sumo sacerdote para que yo traiga mi ofrenda delante de él. No está el Mishkan, el tabernáculo, pero nosotros somos la tipificación hoy misma del templo y del sacerdocio santo. Hoy día venimos delante del Creador y podemos traer nosotros nuestra ofrenda. Hay una actualización en el mundo espiritual. De eso voy a hablar el jueves, de la actualización que hay en el reino. Porque dice esta escritura que esto lo vas a hacer perpetuamente. Hay muchos mandamientos, muchas fiestas que tienen que hacerse perpetuamente. Pero si hoy no está el templo, si hoy no está el Cohen Gadol, ¿cómo puedo celebrar esto
perpetuamente, por toda la eternidad. Para eso el mundo espiritual me deja una actualización, algo nuevo para yo poder ahora celebrarlo con otro tipo de mentalidad, con otro tipo de inteligencia, con otro tipo de ofrenda igual, con otro tipo de conexión con el Creador. Entonces, sí, tenemos que quitar todo Hamed. Ahí, el pueblo de Israel lo que hace, empieza a prepararse desde antes, a botar todo el Hamed que hay en la casa, o a regalarlo, o en nosotros, en nuestro caso, que estamos recién comenzando a hacer Pesach, los nuevos, yo no les recomiendo ahora deshacerse de lo que ya compraron. Si ya compraron cereales, compraron fermento, compraron cosas que aluden al pecado, eso es lo que se puede hacer durante esta fiesta, durante estos 7 días, colocarlos en una cajita, taparlos, mientras tanto. Eso representa que tengo la intención de liberarme del Hamed, del pecado, del ego. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Comer pan sin levadura. Este pan sin levadura fue lo que el pueblo de Israel comenzó a hacer en la noche, y cuando lo estaba preparando, el faraón, ¿qué hizo? Les dijo al pueblo de Israel: ¿saben qué? Váyanse, no los quiero ver aquí. Entonces ese pan no alcanzó a fermentar. Se dice que lo alcanzaron a colocar en el horno y alcanzó a estar 17 minutos solamente ahí. No alcanzó a fermentar, por eso se le llama el pan sin levadura. Y eso representa el deseo del hombre de querer dejar el ego, de querer vencer el orgullo, ese deseo de recibir. Toda esta fiesta tiene la connotación de vencer cada área. Cuando nosotros ocupemos esta cabanot, ¿qué es cabanot? Conciencia, inteligencia, sabiduría, el deseo de cómo se hacen las cosas. Eso es lo que quiere decir cabanot, la intención. Cuando nosotros tomemos el pan sin levadura, puede ocurrir lo mismo que pasó en Israel. Perdón, lo mismo que pasó en Egipto. Puede ocurrir lo mismo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que mientras ellos tenían su pan sin levadura, el faraón le dijo: ¿saben qué? Salgan en libertad. No los quiero ver. Si nosotros comemos este pan, esta matzot, pan sin levadura, por estos 7 días, va a ocurrir algo. Que en uno de estos días, o en algún momento, esa esclavitud que tú tienes se va a romper. La gente que te tiene apretada ahí o en estrechez te va a decir: ¿sabes qué? No aguanto, vete. Se va a abrir una puerta de libertad. Eso es lo que produce la Matzot, una puerta de libertad. Vas a salir en victoria, vas a salir con dinero en tus manos, porque el pueblo de Israel salió enriquecido, salió con todo lo que le debían por años de trabajo. Quizás venga una restauración también a tu vida. Mire, aquí le estoy hablando proféticamente a personas que en esta fiesta puede venir una restauración en áreas donde el faraón se ha aprovechado de ti. Hiciste algún negocio y no te pagaron lo suficiente, el creador va a buscar de algún lugar devolverte todo aquello que te deben. Pero ¿cuál es la intención? Vencer el ego, vencer ese deseo de recibir. ¿Y cómo yo lo manifiesto? Con la matzot, comiendo pan sin levadura. Vamos a hacer un recuento de lo que estudiamos hoy día. Rápidamente, Pesach se celebra el 14 de Nisan. ¿Ya? El primer día de Nisan corresponde al primer año nuevo. Entonces la semilla que nosotros demos en esta fiesta va a ser la que nos puede otorgar una buena cosecha durante el año. Pesas es el primer día del año lunar, es el año nuevo hebreo, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar esta energía. Después, ya vimos lo que significa Pesach, saltear, salto de conciencia, un reseteo cósmico. Y matar el carnero, matar la representación del ídolo, del ego que hay. El mundo entero, en Semana Santa, hay una idolatría tremenda. La gente está celebrando una fiesta que no es. Le llama Cordero de Dios a alguien que no tuvo la intención de ser llamado así. Y eso lo voy a mostrar, lo voy a predicar, lo voy a enseñar el día jueves. No se la pierda, porque el día jueves voy a revelar muchas cosas con respecto a esto. Y el reseteo y la actualización que hay en el mundo espiritual.
¿Por qué Jesús comió de esta Santa Cena? ¿Por qué Jesús compartió el cede? ¿Y por qué dice, este es mi nuevo pacto? Y eso es lo que está guardado para el día jueves. Y en esta fiesta se mata el cordero, se mata el carnero, se mata la máxima representación del ego. El pueblo de Israel tenía como ídolo más sagrado el cordero. Y ese fue el que degolló el pueblo de Israel. Y Nisan es tipificado también por un carnero. ¿Ok? Y se come los panes ácimos, el pan sin levadura, en representación a ese ego que uno está dejando. Y por dejar eso, ¿sabe lo que va a ocurrir? Que vamos a tener libertad en alguna área. Lo otro que también vimos hoy día fue que el pueblo de Israel salió en primavera, que habla de la fructificación, de la elevación y de aquellos proyectos que van a empezar a florecer o a fructificar. ¿Ya? Y tratar de identificar el Hamed. El Hamed es todo aquello que leuda. Y tenemos que tratar de identificar ese Hamed dentro de nosotros. No sacamos nada de enfocarnos en sacar el cereal, sacar el trigo, sacar el arroz, sacar cosas que leudan afuera cuando no lo quiero sacar en mi interior. Entonces primero tenemos que identificar cuál es mi Hamed. Sacando eso, el resto va a salir solo. ¿Ya? Y eso es la clase. Viene un tiempo muy, pero muy bueno. Tenemos la oportunidad de alcanzar intelectos divinos, intelectuales, que Adán perdió con el pecado y la fragmentación en el Gan Edén o en el Gran Edén. Así que muchas gracias por su audiencia. Voy a grabar esta clase y voy a dejar un tiempo de comentarios.